días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa y acudo a nuestra cita habitual porque hay otra importante reflexión que he de compartir con ustedes. En esta ocasión se trata de lo siguiente: mayonesa tradicional, una terrible combinación de alimentos. Cuánto lamento darle esta mala noticia, amigo que me escucha. La mayonesa, esa salsa tradicional tan socorrida y tan presente, omnipresente en la dieta de la cultura actual, en realidad en sí misma lleva implícita una terrible combinación de alimentos que acidifican terriblemente el cuerpo. Y no olvidemos que la acidez o en la acidez está la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que hoy en día pues amenazan a la humanidad, que afligen a la raza humana. Esa es la mala noticia. La mayonesa tradicional, ya sea hecha en casa o sea adquirida de forma industrial, pues es una terrible combinación de alimentos. Y nosotros no debemos olvidar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlos siempre de la mejor manera posible. Por eso en Primera de Corintios 10:31 nuestro Señor nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y lo cierto es que cuando comemos alimentos, o es decir, mal llamados alimentos, porque no son alimentos, son comestibles, en realidad yo me los pongo en la boca, los puedo comer o los puedo tragar, pero no me van a nutrir, y no solo no me van a nutrir, sino que me van a ensuciar el organismo debido a la emanación de ácidos que viene como consecuencia de la acidez que le aporta al organismo. Y cuando yo como alimentos o comestibles de esta naturaleza, es imposible que pueda glorificar a Dios, porque estoy destruyendo su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Recordemos que nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, sino del Señor. El 90% de las oraciones que como promedio se piden cada semana en las iglesias es por enfermos que hay dentro y fuera de las iglesias. Y eso nos habla de una terrible situación de sanidad. Las enfermedades, como les comentaba hace un momento, agudas, crónicas y degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 80 y el 90% de todos los enfermos a nivel mundial, son enfermedades que tienen una relación directa con un mal estilo de vida. Y dentro de los factores que más afectan, o para bien o para mal, dependiendo de nuestras decisiones, el estilo de vida de los seres humanos es la alimentación. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros aprendamos a detectar aquellos mal llamados alimentos que en realidad lo que le traen es corrupción, debilitamiento, enfermedad e incluso muerte a nuestro sistema, que aprendamos a identificarlo, a sacarlos de nuestro plato, que Dios nos dé la fuerza de voluntad suficiente para sacarlos de nuestro plato y aprender las mejores maneras de sustituirlo. Pues fíjense que en el libro inspirado El Ministerio de Curación, página 227, este libro fue escrito por la mensajera del Señor, Elena G. de White, y se considera la Biblia de la salud, pues podemos leer lo siguiente: deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstrucción del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza, como es el caso de la mayonesa tradicional. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto a la alimentación. Por lo tanto, insisto, si nosotros queremos mejorar la situación de poca sanidad que está aconteciendo en el mundo, no nos queda otra que pararnos, escuchar las recomendaciones de Dios y comer de la mejor manera. La salud es multifactorial.
O sea, hay muchos factores que influyen en el hecho de que una persona tenga o no tenga salud, pero la alimentación es un factor que tiene una influencia que destaca por encima de las demás, junto con los pensamientos. Yo quiero compartir con ustedes en estos momentos la definición de mayonesa, porque nuestro tema se titula Mayonesa tradicional, una terrible combinación de alimentos. Y aunque conocemos esta salsa como una salsa blanca, en realidad hay mucho que desconocemos con respecto a ella. Por eso me he tomado la libertad de buscar la definición que nos da la enciclopedia, pues para compartirlo con ustedes y así enriquecer nuestros conocimientos, perdón. Pues la enciclopedia nos dice que la mayonesa o mahonesa, como se dice en España, es una salsa emulsionada fría, elaborada principalmente a base de huevo y de aceite vegetal batidos. Es de origen menorquín. Menorquín se refiere a la isla de Menorca, una isla que pertenece al país de España. Y generalmente se le sazona con sal, con zumo de limón o vinagre. Se trata de una salsa de origen español emparentada culinariamente con el alioli, que es otra mayonesa hecha a base de ajo. Hoy en día, la salsa mayonesa es empleada en multitud de platos internacionales como acompañamiento. Por regla general, de hortalizas y pescados. Se utiliza para acompañar, por regla general, pues estos dos grupos de alimentos, pero también se utiliza para mucho más. Su origen ha sido disputas de eruditos desde comienzos del siglo XX y en la actualidad se sigue haciendo a mano, o sea, con batidora, ya no al mortero o con mortero como se hacía antes, pero se sigue haciendo a mano en muchos hogares de España, de Cuba, de Italia, de Francia y de Bélgica. Pero en el resto del mundo occidental, el consumo de esta salsa es mayoritariamente de origen industrial y se asocia principalmente pues a la comida rápida o la comida basura. Amigo que me escucha, estamos hablando en estos momentos de mayonesa tradicional, una terrible combinación de alimentos. Y antes de explicarles por qué afirmo que es una terrible combinación de alimentos, pues les estoy dando una serie de información pues que nos van a enriquecer nuestros conocimientos acerca de la mayonesa. En realidad, siendo una salsa tan popular, existen un sinfín de variedades de la receta original de mayonesa. Pero el punto fundamental que tienen todos en común es que se trata de una mezcla de dos líquidos, o sea, de una emulsión. Por una parte, una materia grasa, que es el aceite, y por la otra, una proteína, que es el huevo. La receta base de la mayonesa consiste en ir batiendo la yema de huevo con un tenedor, la pones en un bol y la vas batiendo, e ir agregando el aceite pues poco a poco, progresivamente. Y ese punto es clave, porque para elaborarla, si se descuida la forma en la que se va incorporando el aceite, pues no se logra la emulsión deseada y el resultado es un líquido aceitoso. Y es en ese momento, cuando eso pasa, que se afirma que la mayonesa se ha cortado. Y la mayonesa cortada pues no le gusta a nadie. Todos quieren pues que tenga la debida emulsión que lleva la receta original. Hay una serie de curiosidades que encontré mientras investigaba para traerle esta reflexión titulada Mayonesa tradicional, una terrible combinación de alimentos, que también quiero compartir con ustedes. En el fondo de la diapositiva usted tiene la fuente de donde extraje pues esta información. Curiosidades. En primer lugar, ¿cuánta mayonesa se podría hacer con una sola yema de huevo? ¿Sabe usted cuánta mayonesa podríamos hacer con una sola yema de huevo en el caso que utilizáramos la receta tradicional? Pues resulta que Harold McGee, que es un escritor especializado en temas culinarios, cuenta en su libro The Curious Cook el pequeño reto que se planteó a sí mismo. ¿Qué cantidad máxima de mayonesa podría obtener con una única yema de huevo? O dicho de otro modo, ¿cuánto aceite puede usarse con un único huevo para obtener mayonesa? Y descubrió que se pueden usar más de 22 litros. Curioso, ¿verdad? Les hago otra pregunta.
¿Sabía usted cuál es la molécula que hace que el huevo y el aceite emulsionen para formar la mayonesa? Porque sabemos que el agua y el aceite son inmiscibles, o sea, por mucho que los agitemos no se mezclan. La única forma de conseguir que se hagan amigos, por decirlo de alguna manera, y lo digo entre comillas, es gracias pues a unos mediadores. Estos mediadores son moléculas tensioactivas, así se llaman, que como diríamos en un lenguaje cotidiano, pues juegan a dos barajas, porque por un lado se sienten atraídas por el agua y por el otro al aceite. Gracias a ellas podemos hacer mayonesa, o sea, esta emulsión, porque normalmente no se ligaría. En química se le da el nombre de emulsión a cuando un líquido se dispersa en otro en forma de pequeñas gotitas. Quien proporciona ese pegamento, pues es precisamente la yema de huevo, que es un ingrediente fundamental de la mayonesa. ¿Por qué? Porque contiene sustancias como la lecitina, que es un fosfolípido que recubre las gotas de aceite. Pero a su vez, estas gotitas recubiertas no se unen entre sí porque los tensioactivos están cargados eléctricamente y se repelen. Y eso explica por qué usamos vinagre o limón. O sea, en un medio ácido, las moléculas tensioactivas tienen una carga mayor y se repelen con mayor intensidad. Curioso, ¿verdad? Son términos químicos, pero que vale la pena conocer, porque yo personalmente siempre me pregunté cómo es que se pueden mezclar si normalmente el agua y el aceite son inmiscibles, o sea, no se pueden mezclar por mucho que uno los agite. ¿Cómo es que se puede lograr la mayonesa? Pues aquí en esta curiosa página pues encontré esta información. Por otra parte, les hago otra pregunta. ¿Por qué se corta la mayonesa? Porque ya sabemos que se va batiendo el huevo, la yema de huevo para hacerla. Pero si no se añade con destreza ese chorrito, ese hilo de aceite que va cayendo dentro del huevo batido, pues la mayonesa se corta. Químicamente hablando, ¿por qué pasa esto? Pues esta página también me explica que el efecto mecánico de batir la mayonesa tiene un objetivo muy claro, que es romper el aceite en gotitas cada vez más pequeñas y distribuirlas por el agua. Es por esto mismo por lo que se le añade poco a poco al aceite y no de una sola vez. Que la mayonesa se corte implica que no hemos sido capaces de conseguir esa dispersión del aceite. Es por eso que se corta. Se dice que ha floculado, o sea, que las gotas de aceite se juntan y se separan del agua. Esto sucede porque o bien los ingredientes están demasiado fríos, por eso siempre se recomienda que los ingredientes estén a temperatura ambiente, o la yema no ha proporcionado el agua suficiente a la yema de huevo para la cantidad de aceite usado. Para arreglar el desastre que surge cuando se corta la mayonesa, pues para la receta tradicional, que de eso estamos hablando, se suele recomendar añadir pues una yema de huevo. ¿Por qué se añade una yema de huevo? Porque recordemos que la mitad de ella es agua. Y aunque muchas veces, o sea, se le añade, se puede utilizar esta opción, pero muchas veces basta con añadir un poco de agua y agitar con vigor, pues para que la mayonesa quede en lo que conocemos como su punto. Otra interesante pregunta. ¿Sabe usted quién tiene el premio Guinness por comer mayonesa? Pues resulta que en 2010 lo obtuvo un ucraniano que se llama Oleg, y voy a tratar de pronunciar bien su apellido, no sé si lo consiga, Ornitsky. Y obtuvo el premio Guinness porque, agárrese para lo que usted va a oír, por haberse comido 4 botes de mayonesa de 1 litro, o sea, 4 potes, 4, digamos, vasijas de mayonesa de 1 litro cada uno en 8 minutos. Como se comió esta cantidad de mayonesa, pues este señor obtuvo el premio Guinness. Casi que podría dejar por sentado que tuvo grandes problemas con su sistema digestivo después de haberse comido semejante cantidad de mayonesa. Por último, quiero decirle algo con respecto al reglamento para las mayonesas de bote. ¿Sabe qué? O las mayonesas que van en un pote. ¿Sabe qué le tengo que decir con respecto a esto? Que la reglamentación técnico-sanitaria establece
que para que un producto pueda llamarse o denominarse mayonesa, debe contener un mínimo de 65% de aceite vegetal y un 5% de yema de huevo. Y nótese que le he puesto en rojo 65% de aceite vegetal, un mínimo de 65% de aceite vegetal. ¿Saben por qué se lo he puesto en rojo? Porque es una cantidad alucinante de aceite el que contiene la mayonesa. Imagínese cómo le puede sentar eso al organismo, semejante cantidad de grasa que de pronto entre pues a nuestro cuerpo. Eso sencillamente va justificando el hecho de que esta reflexión se titule Mayonesa tradicional, una terrible combinación de alimentos. Le ponemos huevo, le ponemos muchísimo aceite, le ponemos sal refinado, le ponemos vinagre, ese aceite que se pone también es refinado. Pues imagínense si ya de por sí esos elementos son dañinos para el organismo, para la salud del organismo, imagínense lo que es cuando las unimos todo en una misma preparación y de una vez se la damos a nuestro cuerpo. Quiero comentarles de esta otra fuente de la página www.difundir.com otras curiosidades con respecto a la mayonesa. Por ejemplo, y estas curiosidades para mí fueron espeluznantes conocer esta información. Y pienso que nos dan razones suficientes pues para que nosotros nos planteemos si comer o no mayonesa. En este caso, estas curiosidades se refieren concretamente no a la mayonesa que se hace en casa, que digamos que puede ser más inofensiva, sino la que se adquiere de forma industrial, o sea, la que se ha elaborado en las industrias, la industria alimenticia y que compramos o quien los compra en los mercados. Pues resulta que el proceso para hacer la mayoría de las mayonesas empieza con el pollo, no con el huevo, que es su materia prima fundamental. Y empieza en laboratorios donde equipos de genetistas altamente capacitados en asuntos de ingeniería genética, pues diseñan las mejores gallinas ponedoras. Como si fueran simples máquinas de hacer proteína animal, pues sencillamente diseñan las gallinas con las características que ellos entienden que van a hacer que su negocio sea más lucrativo o rentable. Una vez que han salido del cascarón, pues los polluelos machos son separados de las hembras porque no sirven, porque no ponen huevo, y son triturados por un molino de alta velocidad. Dios mío, qué cosas hemos llegado a hacer los seres humanos con la creación de Dios. O sea, sencillamente no le interesan los polluelos, los machos, y los trituran, los matan, sencillamente hacen eso con ellos. ¿Qué hacen con las polluelas jóvenes? Pues le cortan sus picos antes de trasladarlas a las pequeñas jaulas donde van a vivir toda su vida útil poniendo como esclavas huevos cada día, un huevo, otro huevo y otro huevo. ¿Y por qué le cortan sus picos? Porque son sometidas a unas condiciones de vida tan estresantes que ellas llegan a cambiar tanto su naturaleza que los pollitos o las polluelas que suelen ser por naturaleza pacífica comienzan a cometer actos de canibalismo entre ellas mismas. Espeluznante, de verdad. Por otra parte, les puedo decir, según informa esta página, que unos 80 millones de huevos, o aproximadamente el 1% de los 8.000 millones producidos aquí en Estados Unidos, pues se usan para hacer mayonesa comercial. Montones de huevos se utiliza porque la gente come, pues, montón de mayonesa. Una vez que los huevos han sido recolectados y licuados, se envían para ser procesados. Y hay unos tanques llenos de estos huevos líquidos, aceite de soya, vinagre, sal y otros condimentos que son los que se transforman en mayonesa. ¿Sabía usted que el año pasado los norteamericanos compraron aproximadamente 177 millones de galones de mayonesa? Esa cantidad es suficiente como para llenar 268 piscinas del tamaño olímpico o 2/3 del edificio del Empire State. Imagínense qué cantidad de mayonesa se consume en este país, siendo un comestible acidificante, siendo una terrible combinación de alimentos, y esto unido a otros terribles mal llamados alimentos, pues que se suelen comer con muchísima frecuencia, pues justifica por qué
En las iglesias hay que orar tanto, pues, por los enfermos. Además, le quiero comentar que en el año 2013 los norteamericanos gastaron 2.000 millones de dólares en mayonesa, más que en cualquier otro condimento, incluida la salsa de tomate ketchup, porque la mayonesa se consume muchísimo, pero muchísimo en el mundo occidental. Mayonesa tradicional, una terrible combinación de alimentos. Le he dado una serie de datos, pues antes de argumentar, pues por qué yo hago esta información. Y el argumento para hacer esta información lo plasmé en mi libro Aprenda a comer sin morir en el intento. Y dice como sigue. La mayonesa tradicional, ya sea industrial o casera, es uno de los peores alimentos, y nótese que pongo alimentos entre comillas porque, insisto, no es alimento, es un comestible, que existen. Su combinación de ingredientes es absolutamente demencial. El nivel de sobrefermentación y la acidez que causa en el organismo el consumo de ese mal llamado alimento, con el paso de los años, aún a los cuerpos más resistentes, más tarde o más temprano, termina llevándolos para el hospital. Porque es una bomba, sencillamente. ¿Cómo se hace la mayonesa? Ya lo hemos explicado, pero se lo resumo aquí porque pongo los argumentos de por qué es tan perjudicial. Con yema de huevo, que es un producto cargado de hormonas, antibióticos y colesterol. Con aceite de girasol refinado, que está saturado de elementos cancerígenos debido al proceso de elaboración al que es sometido. Con sal refinada, que está cargada de cloruro y de sodio, dos minerales que usados de esa manera, pues disparan la presión. Y con vinagre, que es un líquido miscible en agua con sabor agrio que proviene de la fermentación acética del alcohol y que es altamente acidificante. Es la peor combinación que existe bajo el sol. Es casi imposible imaginar algo que pueda ser peor para el sistema cardiovascular. Con semejantes ingredientes perfectamente se puede preparar una buena bomba nuclear. Ahora, ¿hay que privarse de comer mayonesa? No, no tiene por qué renunciar. No es necesario consumir ese mejunje habiendo maneras sanas de disfrutar de una mayonesa casera, libre de químicos y llena de nutrición que deleite su paladar. Mayonesa tradicional, una terrible combinación de alimentos. ¿Por qué? Insisto, porque combina la yema de huevo, que es un producto cargado de hormonas, antibióticos y colesterol. Se le añade aceite de girasol refinado, que está saturado de elementos cancerígenos, pues debido al proceso de elaboración al que es sometido. Tiene montones de sal refinada, que está cargada de cloruro y de sodio, que son dos minerales que usados de esa manera pues disparan la presión. Y por si fuera poco, tiene vinagre, que es un líquido miscible en agua con sabor agrio, que proviene de la fermentación acética del alcohol y que es altamente acidificante. Amigo que me escucha, la mayonesa es de los peores comestibles que se pueda comer. Esa mezcla de ingredientes es una bomba para el organismo. Es altamente acidificante e insisto, la acidez es la base de todas las enfermedades agudas, crónicas y degenerativas que nos azotan hoy en día y en las que se reúnen o se agrupan entre el 80 y el 90% de los enfermos que hay en el mundo, que traen consigo la necesidad de que cada semana en nuestras iglesias el 90% de las oraciones aproximadamente que se solicitan sean a favor de los enfermos que hay, tanto dentro como fuera de las iglesias. ¿Por qué? Porque todos comen mayonesa. Los que están dentro de la iglesia la comen, los que están fuera también. Por eso, los que están dentro de la iglesia se enferman y los que están fuera también. La mayonesa tradicional en sí misma encierra la fórmula de la muerte. E insisto, porque tiene huevo, porque tiene aceite refinado y porque está cargado de vinagre, son tres elementos altamente acidificantes para el cuerpo. Hay algo que yo quisiera que usted no olvidara, porque es básico si quiere mantenerse sano.
Mientras más sencilla es su alimentación, mejor será la digestión, más efectiva la asimilación y más fácil la eliminación. Y ese es el objetivo de la nutrición. Mientras más sencillos sean nuestros alimentos, pues mejor. No tenemos necesidad, si nos apetece comer mayonesa, pues de comer estas mezclas que sencillamente acaban intoxicando, debilitando y enfermando nuestro cuerpo. Y nuestro Señor que nos ama y que, insisto, nos recuerda que nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, sino de Dios. Y que además nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Él nos hace una recomendación, nos hace un ruego que quedó plasmado en las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 34. Él nos dice: os ruego que comáis por vuestra salud. Y usted puede estar seguro que cuando usted come la receta de la mayonesa tradicional, ya sea elaborada en casa o peor, si es de forma industrial, definitivamente usted no está comiendo para su salud, porque está poniendo en su organismo una carga de toxina que acaba inmovilizando, bloqueando, obstruyendo el funcionamiento de todos nuestros órganos. Y el Señor nos ha dicho: os ruego que comáis por vuestra salud. Siempre que Él nos quita algo es porque tiene un plan mejor. Por lo tanto, yo quiero presentarles la alternativa, o mejor dicho, las mejores alternativas de mayonesa vegana, con las cuales usted se va sencillamente a deleitar. En vez de comer esa mezcla de ingredientes en su mayonesa tradicional, usted puede aprender a hacer estas recetas en su casa de mayonesas veganas, de mayonesas caseras. Por ejemplo, usted puede hacer mayonesa de anacardo, que también se llama en algunos países marañón, mayonesa de tofu, mayonesa de aceitunas negras, mayonesa de aguacate y perejil, mayonesa de ajo, mayonesa de pimientos rojos y nueces, mayonesa de zanahoria, mayonesa de garbanzos, mayonesa de remolacha, alioli verde, que es otro tipo de mayonesa de calabacín y semillas de girasol, mayonesa de almendras, mayonesa de papa y rábanos, mayonesa de espinacas y nueces, mayonesa suave de yogur, mayonesa de aguacate y menta, mayonesa de zanahoria, mayonesa de cacahuetes o maní y dátiles, que esta última es una mayonesa dulce. Amigo que me escucha, todas y cada una de ellas son deliciosas mayonesas. Yo se las recomiendo porque son las que suelo hacer, son las que solemos comer en casa. Una exquisitez de mayonesas que pueden acompañar pues sus platos o pueden acompañar desde arroz, pastas, la puede comer con verduras o vegetales a la plancha o cocido, la puede comer en un sándwich, untar en galletas o en rebanadas de pan integral, puede coger trocitos de tomate y untarle por encima estas mayonesas, puede comerla de 1000 formas diferentes. 18 recetas de mayonesa vegana pongo yo a su disposición. Y usted podría decir: bueno, me has dicho los nombres, pero ¿y dónde están las recetas? Amigo que me escucha, si usted me acompaña en el próximo vídeo, que se titula precisamente 18 recetas de mayonesa vegana, usted va a poder aprender una a una a elaborar estas recetas. Insisto, usted busque en su canal, Salud a la Carta, dentro de la sección de vídeos, uno que se titula 18 recetas de mayonesa vegana. No es un libro, sino un videolibro, o sea, un libro grabado en vídeo, y en él usted va a poder encontrar la forma de preparar 18 recetas de mayonesa vegana, que son un sustituto perfecto a la tradicional receta de mayonesa, que es una terrible combinación de alimentos. Hasta aquí nuestra reflexión de este momento, que se ha titulado Mayonesa tradicional, una terrible combinación de alimentos. Yo espero y deseo que usted permita que el Espíritu Santo le convenza, que usted, con la ayuda de Dios, tenga la fuerza de voluntad suficiente para sacar este mal llamado alimento de su
plato y que usted aprenda a hacer sustitutos perfectos, nutritivos, deliciosos, económicos y fáciles, pues para este terrible y mal llamado alimento. Nos vemos pronto, amigo que me escucha, si Dios lo permite. Y hasta ese momento yo deseo que sobre usted caiga las más ricas bendiciones del cielo. Hasta pronto. Nos vemos si Dios lo permite.